pudo Sí, acompañar y Le qué agradezco. bueno haberte tenido aquí con nosotros, Nicolás. les manda saludos también, que esté muy bien. Sí, Gracias. compartimos los mensajes que quedaron pendientes. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Y muchas gracias, Nicolás. Y muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestro siguiente panel. Nuestro siguiente panel lo va a dirigir Tania Miranda. Tania Miranda es directora de políticas y programa de medio ambiente y cambio climático para el Instituto de las Américas, que tiene sede en San Diego, California. Em, Nuestro webinar que va a presentar Tania se llama Análisis jurídico sobre el régimen de propiedad y aprovechamiento de manglares, pastos marinos y macroalgas en México, en relación con su capacidad de generar bonos de carbono azul. Bienvenida, Tania, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tener a tan relevantes invitados para este panel que seguro será de mucho interés para el público de nuestra audiencia. Muchas gracias. Adelante, bienvenidos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Silvia. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, genial. Sí, Pues adelante. muchas gracias a todos los que nos escuchan esta mañana o tarde, donde quieran que estén. Y gracias, por supuesto, a la Cámara Verde de Comercio por invitarnos a participar en la Semana del Clima. A todos los coanfitriones del evento, estamos muy contentos en el Instituto de poder compartir este espacio. Y bueno, antes de introducir a los panelistas de hoy, me gustaría darles un poco de contexto sobre por qué vamos a tener esta conversación hoy. Y comienzo platicando brevemente sobre un proyecto de carbono azul que dirigió el Instituto de las Américas por los últimos 18 meses, que surge a partir de la necesidad de examinar soluciones climáticas transfronterizas de acción climática, que entendiendo el hecho de que los ecosistemas y las especies migratorias muchas veces no respetan las fronteras jurisdiccionales tradicionales. Y es bajo este entendido que el instituto se da la tarea a explorar fuentes de financiamiento binacionales para ayudar a la restauración y a la conservación de proyectos de humedales en México, especialmente en la región de las Californias, que está conformada por dos estados de México, Baja California y Baja California Sur, así como el estado de California en Estados Unidos. Y como parte de este proyecto nos dimos cuenta que había una necesidad por entender mejor el marco regulatorio y legal que rige a los humedales en México, no solo por el gran reservorio de carbono azul que tiene el país, tanto de macroalgas y pastos marinos, pero también es uno de los países con mayores extensiones de manglares en el mundo, sino también porque empiezan ya a haber proyectos de aprovechamiento de carbono azul en México por particulares, en especial de manglares, a través de los mercados voluntarios de carbono. También porque entendimos que desde hace unos años las autoridades mexicanas ya están empezando a contemplar a los ecosistemas marinos y costeros como parte de sus estrategias para promover la acción climática, tanto de adaptación como de mitigación, como parte de sus estrategias para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Y bajo este entendimiento decidimos llevar a cabo como parte del proyecto un análisis exhaustivo del régimen de propiedad de los ecosistemas de humedales en México, pero también del régimen de aprovechamiento para entender bajo cuáles mecanismos se pueden monetizar, digamos, el carbono azul en el país. Así como están haciendo ya en muchos otros países en el mundo, sin duda en América Latina y en el Caribe. Y pues bueno, bajo este contexto invitamos hoy a 5 expertos, panelistas para que nos platiquen desde sus trincheras cómo ven ellos las oportunidades y los retos a futuro, qué lecciones aprendidas podemos aprender de otros mecanismos como el de Red+, etcétera. Y pues bueno, antes de presentarlos, pues está de más, pero lo voy a repetir. Saben que a través de Zoom y de las redes sociales pueden la audiencia enviar sus preguntas, pueden levantar la mano. Vamos a hacer una primera ronda de comentarios de todos los panelistas y terminando vamos a tener tiempo para
para tomar preguntas de la audiencia. Así que bueno, voy a presentar a los expertos. Vamos a tener a María Llano. Ella es directora del Programa de Análisis de Política Pública y Legislación en Defensa Ambiental del Noroeste, en DAN. También tenemos a Fernando Ochoa, es director y fundador de Defensa Ambiental del Noroeste. Tenemos a Jesús Luis Pérez Rocha, abogado ambientalista independiente. Tenemos a Naid Velasco Ramírez, gerente de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y tenemos a Alejandra Blanco, directora de Servicios Ambientales y Ecosistemas en México CO2. Gracias a todas y todos ustedes por aceptar nuestra invitación a platicar el día de hoy. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Y pues María, me parece que es tu turno, así que adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y todas, donde quiera que se encuentren. Lo primero es agradecer la invitación a participar en este panel por parte de Defensa Ambiental del Noroeste. Es un placer estar con todos ustedes. Y yo voy a compartir una pequeña presentación porque me toca un poquito iniciar mostrando un breve resumen de este análisis en el que tuvimos el placer de participar, como bien ha dicho Tania, que se refiere al régimen de propiedad y aprovechamiento de los manglares, pastos marinos y macroalgas en México en relación con su capacidad de generar bonos de carbono azul. Bien, en primer lugar y como consideraciones previas, porque no todo el mundo tiene por qué saber, ¿verdad? Es importante conocer de qué se trata, ¿no? ¿Qué es el carbono azul? Y a partir de esto, bien, pues el carbono azul es el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y que es captado y almacenado y convertido en carbono orgánico por diversos ecosistemas, en este caso costeros. Por ecosistemas costeros destacan particularmente los manglares, pero también los pastos marinos y las macroalgas. ¿Por qué es tan importante este carbono azul? Pues por un lado, porque a pesar de que estos ecosistemas costeros se encuentran en una pequeña extensión del planeta, un 0,5%, tienen una gran capacidad para almacenar carbono. Ese es el primero. Y en segundo lugar, pues porque en el marco de además en el caso de México, tenemos una gran cantidad de manglares y de pastos marinos y macroalgas. Esto es muy importante y está generando un creciente interés, obviamente, en cuanto a su protección, la protección, restauración y gestión de estos ecosistemas costeros en el marco de las políticas tanto locales como internacionales de mitigación del cambio climático, aparte de todos el resto de servicios ambientales, que son muchos que prestan este tipo de ecosistemas. Pero una de las cuestiones que comentaba Tania, que queda por clarificar, es cuál es el régimen jurídico de propiedad y aprovechamiento de estos ecosistemas costeros que constituyen el reservorio de carbono azul en México. Bien, y en principio, en cuanto a la naturaleza jurídica y el aprovechamiento, este tipo de ecosistemas tienen dos características principales que consideramos que definen totalmente su naturaleza jurídica y su aprovechamiento en México. El primero es si se consideran o no especies en riesgo. Y el segundo es su ubicación física dentro del territorio nacional. En cuanto a la primera cuestión de especies en riesgo, la mayor parte de las especies de manglar que existen en México, que es el mangle rojo, el blanco, el negro y el gris o botoncillo, y algunos pastos marinos se encuentran listados en una norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de especies en riesgo. Es decir, que la actividad humana ha generado una desaparición paulatina de estas especies y por lo tanto requieren de una protección especial del ordenamiento. En estos casos de mangles y pastos marinos en riesgo, aunque por sus características podrían considerarse, el caso de los mangles, recursos forestales, el caso de los pastos marinos, recursos pesqueros, el hecho de que sean especies en riesgo les otorga esta protección especial y están regulados por una ley que es la Ley General de Vida Silvestre, de acuerdo con lo que dice su artículo primero. ¿Y qué significa que están regulados por la Ley General de Vida Silvestre? Pues significa que su aprovechamiento, como el de todas las especies de vida silvestre en México, se debe realizar a través de un sistema organizado para garantizar su desarrollo, ¿no? Su conservación y su mantenimiento en el tiempo.
Entonces, ¿cómo se pueden aprovechar estas especies de mangle y pastos marinos? A través de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, a través de predios federales. Y además, en el caso de los manglares tienen una protección adicional porque existe un artículo en la Ley General de Vida Silvestre, que es el artículo 60 ter, el cual prohíbe prácticamente en su totalidad cualquier aprovechamiento extractivo sobre los manglares. No se puede talar, no se puede hacer nada sobre ellos, salvo algunas excepciones para casos que representen su conservación, solo para su conservación. En cuanto al resto de pastos marinos que no se encuentran listados en la NOM 059 y de las macroalgas, porque no hay ninguna hasta ahorita listada en esta NOM, se regulan por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Entonces, para poder ser aprovechados, requieren el otorgamiento de concesiones o permisos. En este caso, puesto que son recursos pesqueros, por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por la CONAPESCA. De hecho, ya existen explotaciones de macroalgas, por ejemplo. Existe un plan de manejo en el caso de Baja California, ¿no?, para este tipo de ecosistemas. Entonces, esta es la primera característica, ¿no? Las posibilidades de aprovechamiento de las especies que se encuentran en riesgo está definida por su régimen de especial protección. En segundo lugar, otra de las características de estos ecosistemas costeros o de una gran parte es que se encuentran, como pueden ver en este mapa, aquí pueden ver en estas manchas rojizas, son la extensión de los manglares en el año 2020 en toda la República, es que se encuentran en bienes que son propiedad de la nación y están sujetos al régimen del dominio público. Esto lo establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunas leyes reglamentarias que desarrollan este artículo, ¿no? La Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal del Mar, la Ley de Aguas Nacionales. ¿En qué bienes nacionales se encuentran, ¿no?, estos, los manglares y definitivamente los pastos marinos y las macroalgas? Aguas marinas interiores, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, playas marítimas, plataforma continental, etc. Y aquí les muestro, aquí tienen dos imágenes donde se puede ver un poquito, aunque están un poco pequeños y no se distingue perfectamente, que se considera playa, que es la zona inundable que cubren y descubren las mareas, y que es la zona federal marítimo terrestre o ZOFEMAT, que es una franja de tierra firme, transitable contigua, de una longitud de 20 metros a las playas marítimas. Y abajo pueden encontrar que esa ZOFEMAT se extiende también en las desembocaduras de los ríos hasta 100 metros río arriba, y a partir de ahí inicia otra zona, otro bien nacional que se conoce como zonas federales o de ribera, en este caso administradas, gestionadas por la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, tienen a la derecha lo que se consideran terrenos ganados al mar. La cuestión con estos bienes, que son nacionales y que están sujetos al régimen de dominio público, es que son en principio para el uso de todos los ciudadanos de la República. Todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho, ¿no?, a usarlos. En el caso de que se requiera un uso específico o se requiera desarrollar ciertas actividades, se necesita el otorgamiento de una concesión, en el caso de la ZOFEMAT, las playas marítimas, de un acuerdo de destino. Las concesiones se otorgan a los particulares y los acuerdos de destino se otorgan a instituciones públicas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estados, municipios, etc. Y estas concesiones y acuerdos de destino los otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bien a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, en el caso de las concesiones de ZOFEMAT y de playas marítimas, o de la CONAGUA, en el caso de las zonas federales o de ribera. Entonces, la mayoría de estos ecosistemas costeros se encuentran en estos bienes nacionales. Una parte de manglares, por ejemplo, digamos que sobrepasa esto y ya se encuentra en zonas pertenecientes a propiedades privadas o propiedad social, bien sean ejidos o comunidades, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, van más allá de los 20 metros de la zona federal marítimo terrestre. Y en cuanto a las conclusiones, algunas de las principales conclusiones del análisis a partir de la revisión exhaustiva del marco jurídico de México. ¿Qué se puede decir del carbono azul? En primer lugar, que existe un vacío legal sobre esta figura. No está definido en ninguna ley, tampoco quién es el titular y desde luego tampoco se establece un régimen de aprovechamiento. Es cierto que ha existido una iniciativa
en este año 2022, en el que al menos trata de definir de qué se trata y instar a la protección, ¿no?, de estos ecosistemas, pero todavía se encuentra en el proceso legislativo, no ha sido aprobada. Por lo cual consideramos que no existen actualmente las condiciones jurídicas para poder realizar un aprovechamiento de carbono azul en México. En el caso de que se emitieran bonos de carbono azul sobre ecosistemas costeros que se ubiquen en bienes nacionales, el titular sería la Federación, definitivamente. Pero para poder emitir estos bonos de carbono azul sobre estos ecosistemas, consideramos que se necesitaría, en primer lugar, el otorgamiento de una concesión, de un permiso o de un acuerdo de destino. En segundo lugar, si se trata de manglares o se trata de pastos marinos de los que están regulados listados en la NOM 059 Semanat 2010, se necesitaría constituir una UMA o un predio federal, por su condición de especies en riesgo precisamente. Y además, en los dos casos se debería de contemplar expresamente, tanto en la concesión, en el acuerdo de destino, en la UMA, en el plan de manejo, puesto que estas UMAs requieren un plan de manejo autorizado por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, deberían contemplar expresamente la posibilidad de aprovechar los rendimientos derivados de los bonos de carbono azul, puesto que de acuerdo con lo que prevé, por ejemplo, la Ley General de Bienes Nacionales, una de las condiciones por las cuales se puede revocar una concesión es precisamente que se destine a un fin distinto para el que fue otorgado esa concesión. Por lo cual, la conclusión final es que todavía queda mucho por hacer, que la pelota, digamos, en la cancha la tiene actualmente la Semarnat, que sería quien debería desarrollar este sistema, ¿no?, de bonos de carbono azul en México. Y bueno, dejo paso a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Un resumen muy, muy puntual de un estudio que para los que lo leyeron saben que es largo y complicado, así que gracias por ese esfuerzo de resumirlo tan sencillamente. Y le voy a dar la palabra ahora a Fernando, también de Defensa Ambiental del Noroeste, para que nos dé sus comentarios respecto al estudio. Gracias, Tania. Muchas gracias, María. Gracias a todos por su interés y el tiempo que le están dedicando a esto el día de hoy. Yo no quisiera reiterar en todo lo que dijo María. La realidad es que existe un vacío legal el día de hoy para poder entrar de lleno a este mercado de bonos de carbono azul. Y es que es en extremo complejo por la situación jurídica de estos ecosistemas, porque, como dijo bien María, corresponden en prácticamente su totalidad a la Federación. Existen muy poquitos espacios, sobre todo de manglar, que pudieran no estar sujetos a este régimen de propiedad. Luego entonces lo hace el estudio complicado. Lo otro que es muy complicado es que los mercados de bonos de carbono exigen por su naturaleza garantías de tiempo que las concesiones o las UMAs o estos mecanismos de los que habló María no necesariamente pueden adecuarse a estas necesidades. Entonces, la conclusión, digamos, es que debe de legislarse de manera tal que se puedan garantizar tanto las cuestiones de propiedad y de los aprovechamientos a quienes les correspondan, tanto como las garantías de tiempo, modo y lugar para poderse aprovechar en estos mercados de carbono. A mí me gustaría dejarlo aquí para dar pie en un futuro a la discusión y bueno, adelante, Tania. Muchas gracias, Fernando. Me parece que le damos la palabra ahora a José Luis. Él también contribuyó a este análisis, así que adelante con tus comentarios, José Luis. Gracias. Bueno, ya después de todo lo que María y Fernando han mencionado, yo creo que, yo creo que no hace falta reiterar, ya todos los puntos legales están anotados.
una parte del estudio en el que nos enfocamos fue en tratar de hacer un análisis de cuál va a ser la tendencia de la política gubernamental en México respecto a los bonos de carbono azul. Esa es una materia todavía muy fresca, muy reciente para la autoridad. Ya tienen mucho camino andado respecto a los bonos de carbono normales, pero los bonos de carbono azul todavía están en análisis, tanto el marco legal como la política que va a seguir el gobierno, pero algo que se ha mencionado es la intención del gobierno federal de México de reservarse el derecho de aprovechamiento de estos bonos. Ahora, esto no es una postura formal ni fija del gobierno federal, sino comentarios que se han hecho por parte de la autoridad, lo están analizando. Y si tomamos como ejemplo lo que ha sucedido en México con el litio, recientemente que el gobierno federal reservó la explotación y aprovechamiento del litio para una empresa paraestatal recién formada para esto, pues pudiera ser que el gobierno federal pueda llegar a hacer lo mismo respecto al aprovechamiento de los bonos de carbono azul, si están ellos y las autoridades están de acuerdo con el análisis que hemos hecho nosotros, que es sostener que a quien le corresponde el aprovechamiento de los bonos de carbono azul es al gobierno federal por la ubicación de las fuentes que lo generan, ¿no? Que zonas federales y vegetación en zonas federales. Va a ser interesante ver el gobierno federal cómo desarrolla esta postura y cuál va a ser la interacción que van a tomar los estados y los municipios en el país al respecto. Una parte que es interesante mencionar es que si bien el marco legal está de alguna manera u otra creado, hay una posibilidad para que los bonos de carbono pudieran ser aprovechados en beneficio de los municipios y de los estados y no necesariamente de la federación, a través de la figura del acuerdo de destino. Es una figura legal que establece las leyes mexicanas, mediante las cuales el gobierno federal le puede dar en beneficio, en uso y aprovechamiento bienes nacionales a los estados y a los municipios. Entonces, de nuevo, una parte que nos interesa mucho es ver cuál va a ser la postura del gobierno federal respecto al aprovechamiento de los bonos de carbono. Y segundo, cuál va a ser la interacción que va a tener el gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales para ya poder regionalizar estos beneficios, ¿no? De nuevo, pues todo esto va a ser desarrollado en un futuro por el gobierno, las autoridades y estaremos pendientes del desarrollo de estas discusiones y análisis por parte de las autoridades. Gracias, José Luis. Sin duda el tema de la política gubernamental va a ser un punto y aparte y se van a detonar muchas conversaciones, porque este tema de que sea un derecho exclusivo de la federación pues puede traer pros y contras, ¿no? Entonces ahí también quizá luego lo podemos comentar. Sé que diferentes panelistas de nuestra webinar de hoy tienen experiencia con eso, o sea que quizá es un tema que guardaré también para la parte de la discusión y de las preguntas y respuestas. Adelante, Anaid, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, gracias por la invitación. Bueno, leyendo justamente el estudio que nos acaban de presentar de manera muy bien resumida, María, Fernando y José Luis, encontré, bueno, varias coincidencias en el análisis. Creo que es muy claro cómo desmenuzaron la complejidad del marco legal atendiendo justamente a nuestro sistema jurídico, ¿no? Nuestro marco de competencias, cómo es concurrente en la materia ambiental y este régimen especial de protección, sobre todo en manglares y algunas microalgas, ¿no? O más bien algas. Coincido en esa visión, en ese análisis. En efecto, creo, y bueno, no creo, es que así es, la mayoría de estos bienes, bueno, pues se ubican en zonas que son, la federación es competente. En lo que quizá difiere un poquito es en que no veo esto per se como complejo. O sea, de hecho creo que esto facilitaría la implementación de una estrategia porque precisamente está resuelto el tema de la titularidad, cosa que, por ejemplo, en su momento no se pudo resolver cuando se intentó implementar una estrategia de emisiones reducidas. No RED, sino emisiones reducidas, en donde lo que se quería hacer era bajar recursos económicos por no degradar
recursos forestales, o sea, le hacen no talar. Entonces, no era el manejo propiamente, sino más bien eran recursos económicos para que no talaras los recursos forestales. Y ahí se perdió la discusión bastante porque justamente el reto era determinar quién era titular de esas emisiones evitadas, ¿no? La reducción de esas emisiones. Entonces, no se sabía si era la federación o el gobierno en general, o no se sabía si eran los propietarios de los bosques, como lo señala actualmente nuestro marco legal. Y al final del día, con una interpretación, en mi opinión, como bastante forzada, se quería bajar la titularidad al gobierno, ¿no? Diciendo que no podías crear derechos reales sobre cuestiones intangibles. Entonces, hubo, la verdad es que bastante inconformidad por parte de los ejidatarios y dueños de los bosques, porque más bien ellos seguían la lógica de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y por lo tanto, si nosotros somos los dueños de los bosques, tendríamos que ser los dueños de estas emisiones evitadas, ¿no? De manera muy breve. Cosa que eso yo veo resuelta en el tema de carbono azul, y ahí yo veo una ventaja de alguna manera. Sin embargo, la desventaja que podría haber es justamente esta parte social, es decir, si ya la federación es dueña de estos bienes, si tienen un régimen especial, si incluso es un delito en el caso de manglares, la remoción de los manglares, ¿cómo justificamos o cuál es el incentivo extra para las comunidades que ya habitan en estas zonas? Independientemente si tienen una UMA, si tienen una concesión, si tienen lo que sea. Es decir, cómo por un lado hacemos la distribución de beneficios por la conservación de estos bienes nacionales, y cómo, digamos, quedarían conformes con esta titularidad, ¿no? Siendo que ya habitan estos lugares sin necesidad de tener una concesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo, y que de alguna manera algunos de ellos manejan estas sumas, ¿no? Por otro lado, también el cumplimiento cabal del marco legal, que yo estoy de acuerdo en la ruta que proponen, obviamente se necesita una concesión, un acuerdo de destino, dependiendo de la situación en la que estemos, pues genera costas, ¿no? Genera gastos. Entonces, tendríamos que necesariamente complementar esta titularidad de los bonos, pero cómo bajarlos. Y pongo un ejemplo, justamente con María coincidimos en otro esfuerzo de política pública en análisis de presupuesto, y veíamos que el año pasado había un presupuesto asignado para justamente manejar las unidades de vida silvestre, que es lo que nos proponen, ¿no? En el estudio de Dan. Y este año desapareció ese apoyo. O sea, ya no se va a dar apoyo, al parecer en 2023, para los propietarios o legítimos poseedores que tienen unidades de manejo de vida silvestre, que sería una de las maneras, por ejemplo, cuando en su momento se instrumenta esta estrategia de bajar estos beneficios, ¿no? Entonces, creo que esos son algunos de los retos que tendríamos que estar viendo como segunda parte, ¿no? A esta primera base que ya bien nos han desarrollado, y que justamente es irónico porque, por un lado, hay una laguna jurídica, ciertamente no está definido qué es el carbono azul, sin embargo está mencionado en varios instrumentos de política pública, pero al mismo tiempo pareciera que está sobreregulado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener un tema sobreregulado de alguna manera y al mismo tiempo generar una laguna? Y esto es, digamos, no solo es un tema de manglares, en general es bastante inherente al manejo costero y al manejo marino, ¿no? Por un lado tenemos una gran cantidad de leyes e instrumentos, y por otro lado, no obstante eso, tenemos vacíos que tenemos que estar pensando creativamente cómo bajar estas políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí voy a dejar mi primera intervención. Y bueno, pues muchas gracias. Súper, Anaid, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante este tema que, como bien mencionas, quizá uno de estos proyectos de carbono azul ya están empezando a surgir y se están adelantando a un vacío legal que se requiere llenar, porque pues sí, muchas veces estos proyectos van más rápido de lo que las autoridades pueden legislar, ¿no? Dejamos como última panelista a Ale Blanco. Adelante, te damos la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues coincido con lo que han dicho todos, ¿no? O sea, el marco legal mexicano es muy claro. En este caso coincido totalmente con Anaid. O sea,
tenemos un paso adelantado si lo comparamos con bosques en materia de red, porque aquí sí está totalmente definida quién es el dueño de estas, quién tiene esta titularidad, ¿no? En bosques todavía seguimos enfrascados con la federación, si es propiedad de la federación o de los legítimos dueños, en cómo pueden entrar los estados ahora estos modelos jurisdiccionales de red. Entonces, está totalmente complejizado el tema y estamos atascados en materia de bosques, ¿no? Yo sé que en algunos estándares que meten la parte de manglar dentro de los esquemas de red. Entonces, por ejemplo, en los estándares de Berra, de red, tú puedes meter la superficie de manglar como red, pero sin embargo, creo que manejar el carbono azul de manera separada de red puede darnos esta ventaja que dice Anaid, ¿no? Sin embargo, está toda esta otra parte programática que creo que es en la que existe un gran vacío actualmente. Creo que falta mucho en la parte de la federación de definir qué es lo que va a hacer en materia, en todos los mecanismos que tienen que ver con mercado, creo. Creo que todos están un poco atascados y que no hay una claridad o líneas de acción que digan, o sea, si vas a irte por carbono azul, tienes que hacer esto, ¿no? No hay todavía, no, el gobierno federal siento que no ha llegado a tener estos programas establecidos para poder dar acceso a estos mercados, ¿no? Yo conozco de cercano un proyecto que es a lo mejor el primer caso de éxito de carbono azul en México, que es el del Ejido San Crisanto. Y bueno, creo que es un buen modelo a seguir. Ellos iniciaron su proceso hace muchísimos años con una restauración de su manglar derivado de un huracán que acabó con prácticamente el 80% de la superficie de ese manglar. Y entonces ellos implementaron un programa de desarrollo sustentable del ejido para estar pues restaurando esta superficie. Y han seguido un proceso que me queda claro que tampoco es algo que suceda en todos los ejidos y comunidades de México o de América Latina, que haya este nivel de organización y de cohesión social que permita establecer estos procesos. Sin embargo, ellos han ido paso a paso, ¿no? Establecieron su UMA, entraron a un mecanismo de PCA inicialmente para manglar y como un cobeneficio adicional a todos estos procesos de conservación y restauración del manglar, ahora entraron en un mecanismo de mercado de carbono. Y lo lograron aún y con todos estos impedimentos legales que nos mencionan ahorita por cuestiones de que en el título de propiedad del ejido está reconocida la superficie de manglar para ellos. Entonces ellos se fueron a una controversia con la Suprema Corte de Justicia y ganaron la controversia. De esta manera tuvieron acceso al mecanismo. Aunque lo trataron de negociar con Agua, creo que fue quien más les puso el pero, para que les pudieran dar una concesión y esto no se pudo. Se fueron a la parte legal y la ganaron, ¿no? Pero creo que podemos quedarnos con todo lo bueno, sin necesidad de llegar a irse a una controversia constitucional en la Suprema Corte, ¿no? O sea, creo que la federación podría ver estos casos de éxito que existen comunidades, ejidos y a lo mejor pequeños propietarios que tienen estas buenas prácticas, que tienen un antecedente de un manejo del sitio a los cuales podrían darles estas concesiones o incluso con los estados hacer estos acuerdos de destino, ¿no? Creo que en los estados también está surgiendo un interés muy grande por ver cómo se incentivan estos proyectos sin descuidar la parte social, porque también eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Llegan un montón de desarrolladores de proyectos que desarrollan proyectos de carbono y dicen que es de red y que van a meter el manglar y que no. Y a la hora de la hora, o sea, solamente, pues, se puede ver muy feo, pero solamente, juegan un poco con los ejidos, las comunidades,
y van mermando esta credibilidad en las personas que hacen estos proyectos de manera seria, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer. Coincido con lo que decía María en su diapositiva final. Hay muchísimas cosas por hacer. La federación tiene muchísimas cosas por definir y por dar directrices de cómo podrían ocurrir estas cosas, y tendría que estar viendo estas posibilidades para ejidos, comunidades, para estados que realmente tienen la capacidad de a dar este soporte a las comunidades para desarrollar estos proyectos. Lo dejo por el momento aquí. Muchísimas gracias, Alejandra. No sé si, como veo que no hay como el feature de levantar la manita aquí en este Zoom, no sé si ya que terminamos la primera ronda de comentarios, alguno de los panelistas tenga algo que aunar a esta primera ronda de comentarios, o si empezamos con preguntas. Veo que está Fernando levantando la mano. Adelante. Gracias. Para abrir un poquito esto a una discusión un poco más rica, sin necesidad de que estemos todos totalmente de acuerdo. Yo sí voy a decir que a mí sí me parece que, aunque estoy de acuerdo con Anaid y con Alejandra en cuanto a la realidad que impera en relación a la propiedad de dónde se encuentran estos ecosistemas que proveen la posibilidad de generar aprovechamientos de bonos de carbono azul, la complejidad deriva de cómo se tienen que otorgar los instrumentos para este aprovechamiento de acuerdo a lo que dicta la normatividad de México, y de acuerdo a cómo son las características y las circunstancias que necesitan los mercados de carbono tradicionales. En primer lugar, la temporalidad. La temporalidad es un problema importante, porque de acuerdo a cómo está el status quo normativo en México, no existe ningún instrumento que pueda dotar a los concesionarios del tiempo suficiente para garantizar las condiciones que requiere el mercado de carbono azul o el mercado de carbono. Eso por un lado. Por otro lado, se necesita también garantizar que pues los ecosistemas tendrán esta condición que tienen actualmente cuando se otorga la concesión o el permiso, y difícilmente se puede, insisto, garantizar con los elementos que se tienen en el marco normativo mexicano esta circunstancia. Y tres, con los elementos que tenemos ahorita, no existen las circunstancias que se adecúen a lo que necesita la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que los actos administrativos cumplan de manera cabal con lo que requiere la ley. Luego, entonces, yo creo que sí es de suyo complejo, y en lo que sí estamos todos de acuerdo es que se necesita legislar en la materia. Nosotros creemos que con el marco normativo vigente y aplicable al día de hoy, no es posible otorgar bajo ningún motivo ni circunstancia permisos o concesiones. Y dicho sea de paso, y con esto termino, es un principio constitucional en México que el interés privado no puede superseder al interés público. Y como es el caso de que todos estos ecosistemas, o la gran mayoría de estos ecosistemas, están dentro de espacios cuya propiedad es la nación, todo ese aprovechamiento económico y todo el aprovechamiento o los beneficios a partir de ello tendrían o tienen que ser para la federación,
insisto, de acuerdo a este principio constitucional de que el interés público siempre estará por arriba del interés privado. No importa si estos son ejidos, comunidades o propiedad privada. Con esto termino para abrirlo a discusión, preguntas y respuestas. Gracias, Tania. Gracias, Fernando. Me acaban de hacer notar, perdón, que sí pueden levantar la mano los panelistas si tienen algún comentario o algo que decir. En donde dice reactions abajo en el menú del Zoom, ahí está, si le pican la manita. No sé si alguien se anima a discutir los comentarios de Fernando, o si quieren que lea. Adelante, María. Gracias. Gracias, Tania. Pues yo un poquito abundando en lo que comenta Fernando, quiero hacer notar que la Ley General de Bienes Nacionales ya previó, cuando se aprobó en el año 2004, circunstancias o posibles conflictos, ¿no? El artículo 126 de esta ley dice que la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar no podrán ser afectados o no pueden ser objeto de afectaciones agrarias, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los ejidos tendrán preferencia para el otorgamiento de concesiones, con lo cual es una posibilidad que ya se previó, ¿no? Un poco los conflictos, como comentaba Alejandra con el caso de San Crisanto. Gracias. Gracias. Adelante, Anaid. Sí, no, aquí, digamos, reflexionando sobre lo que ya bien nos compartía Fernando, ciertamente sí, claro, el interés privado no puede prevalecer sobre el interés público. Aquí mi respuesta o mi reflexión va en torno a que me parecería que el interés aquí es el mismo, que al final del día es la conservación de esos ecosistemas. Es decir, no vería la pugna aquí del interés privado con el interés público, porque incluso, y esto podría también ser cuestión de otra reflexión, pero para el caso específico de los manglares, por ejemplo, ¿cuál sería la justificación de conservarlos? Más bien, ¿cuál sería el incentivo? Porque si no lo hacemos es un delito. Entonces, también si me veo bastante crítica, me estás dando dinero por cumplir la ley, porque la conservación del manglar está tipificado, más bien, la remoción, todo lo de que ya sabemos en contra de esta conservación de manglar, o sea, no solo está prohibido por el 60 ter, es un delito. Y entonces, en el caso específico de manglar, ¿cuál sería la racionalidad de bajar estos apoyos económicos? Porque de todas maneras lo tengo que hacer, si no voy a la cárcel, o sea, no es solo una multa y demás, voy a la cárcel. Entonces, creo que aquí, bueno, eso será una segunda reflexión. La primera parte es, sí, comprendo este principio y creo, obviamente es un principio constitucional, pero aquí el interés me parece no va peleado, o sea, el interés al final es el mismo, y más bien sí sería, claro, si la federación es propietaria de esos bienes y la federación es la titular de los bonos, también creo que sería bueno por términos de viabilidad social bajar esos beneficios a la comunidad. O sea, y eso sí, o sea, pero eso no le quita la titularidad de la federación. O sea, no estamos discutiendo eso. Entonces, eso sería mi primera reacción. Y el otro, para el caso muy específico de manglar, justo si ya es un delito y si es mi obligación conservarlo, o sea, incluso me van a pagar. Es como si me pagaran por no atropellar a alguien, ¿me explico? O sea, lo llevo a ese nivel. Pero me parece interesante, ¿no? Gracias, Anaid. Adelante, José Luis. Sí, yo creo que aquí lo que vale la pena nada más sería aclarar que el interés público y privado o particular no solamente compete al interés de conservar el medio ambiente o de preservar los manglares, sino de un interés económico. Y aquí es donde puede haber un enfrentamiento entre el interés público y el interés particular. A fin de cuentas, las comunidades ejidales no forman parte de los organismos públicos o de las autoridades, son a fin de cuentas particulares, ¿no? La explotación y aprovechamiento de bonos de carbono azul van a dejar cantidades enormes de dinero. Ya no estamos hablando de apoyos para conservación o apoyos para conservación
son cantidades enormes. Y el interés que pueda tener la nación, el interés económico que pueda tener la nación del aprovechamiento de estos bonos, sí puede estar en conflicto con los intereses económicos que puedan tener particulares que quieran comercializar y aprovechar estos bonos. Yo creo que ese es el interés al que se refería Fernando, no necesariamente al interés de conservar ecosistemas donde se genere el carbono azul, sino el interés económico respecto al aprovechamiento y comercialización de los bonos de carbono azul, ¿no? Y lo estamos viendo con el ejemplo del litio, ¿no? La autoridad dijo, el interés económico del aprovechamiento y explotación del litio va a quedar en manos de la nación. Ya que haga la nación con ese dinero, con esos recursos, es otro boleto. Aquí lo que va a ser interesante es ver qué postura toma la autoridad una vez que se asuma como titular de los derechos de explotación y aprovechamiento de carbono azul, de comercialización del carbono azul, y después ver qué es lo que va a hacer con esos recursos, ¿sí? Y ahí es donde puede haber un choque entre intereses particulares e intereses públicos, ¿no? La nación con un interés económico de aprovechar estos bonos, o los particulares, llámese ejidatarios, comuneros, comunidades agrarias, en fin, que tengan de alguna manera u otra un derecho de posesión o de explotación de los manglares o de las zonas que puedan generar carbono azul, y el interés económico de su comercialización, ¿no? Yo creo que es el interés donde va a haber más confrontación, no necesariamente en el interés común de la conservación, sino en el interés económico del aprovechamiento de la comercialización de los bonos de carbono, ¿no? Sí, digo, ahí al punto de José Luis, los mercados voluntarios de carbono el año pasado llegaron a valer hasta $1 billón, me parece, solo ese año, ¿no? Entonces los intereses comerciales por entrar a este tipo de mercados y de proyectos creo que van a ser muchos. Me parece que Fernando había levantado también la mano. Adelante. Sí, bueno, justo iba a tocar el tema que dijo José Luis, entonces, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que expone y también totalmente de acuerdo con lo que exponen ahí en relación a cómo hacemos para que las comunidades aledañas, las comunidades vecinas de estos ecosistemas se vean favorecidos por esto que puede ser en efecto un círculo virtuoso, porque en efecto, para poder aprovechar los bonos de carbono azul, necesariamente se necesita conservar el manglar. Y si las comunidades aledañas no son parte de estos círculos virtuosos, simplemente no podría cristalizarse la oportunidad de aprovechar estos bonos de carbono azul. La propuesta es que ahorita con el marco normativo que tenemos, puede ser en 2 vías. Uno, que sea a través de acuerdos de destino, en los que los municipios que tengan estos bosques de manglar en sus jurisdicciones, sean los que a partir de esta herramienta puedan acceder a este aprovechamiento de bonos de carbono azul, y desde luego que este aprovechamiento económico se destine en gran parte a proyectos que involucren a las comunidades aledañas para la conservación de este recurso, toda vez que es revolvente. En la medida que este ecosistema exista, podrán seguir teniendo estos recursos de manera fluida. La otra es tener acuerdos de concertación con estos comunidades, ejidos, poblados que estén adyacentes a estos ecosistemas, a fin de que sean copartícipes y ayuden a estos municipios a llegar al aprovechamiento de estos bonos de carbono a partir de estos acuerdos de destino. Yo creo que el reto está ahí, encontrar el mecanismo para que en efecto los recursos que se obtengan a partir de este aprovechamiento lleguen a los municipios y a las comunidades vecinas o que participan en la conservación del ecosistema.
Gracias, Fernando. Me gustaría leer una pregunta que tenemos del público, así que si quieres, Ale, te doy chance de un último comentario breve y paso a las preguntas de la audiencia. Gracias. Algo súper rápido y a lo mejor eso también es algo que se puede tomar de la experiencia que se tiene en red en México, ¿no? O sea, a eso me refería yo con que hacía falta la parte programática o de las parte de las estrategias en materia de carbono azul, porque en bosques hay una estrategia muy clara y hay estos mecanismos establecidos de qué tiene que pasar con esos recursos y cómo, y que tiene que haber un programa o un plan de distribución de beneficios para las personas que hacen esta conservación, ¿no? Entonces, creo que ese vacío programático y de estrategia nacional es lo que podría solventar a lo mejor muchas de estas dudas. Si bien no va a estar como tal en la legislación, pero a lo mejor se puede meter en algún reglamento. Ahora con la modificación del 138 bis en materia de bosques, pues estamos esperando qué va a decir el reglamento, ¿no? Porque ahí va a decir cómo vamos a poder en materia de bosques entrar en los mercados voluntarios y regulados de carbono, tanto los estados como la federación, como los dueños de los bosques. Entonces, creo que esas lecciones aprendidas de red podrían trasladarse, las buenas, a la parte de carbono azul, que ya al menos en esta parte no tenemos el problema de la titularidad. Lo otro que creo que también es importante resaltar es que obviamente tiene que regresar a los ejidos y a las comunidades, porque el manejo de estos manglares no lo va a venir a hacer la federación, ni va a haber no van a contratar, y en la secretaría va a haber el equipo de restauración de manglares de la Semarnat, ¿no? O sea, quien realmente hace esas labores y esas funciones, pues es la gente que está ahí. Entonces sí tiene que existir un mecanismo de retribución a estas comunidades, ejidos, pequeños propietarios, por el manejo de ese manglar, aunque el titular sea la federación, ¿no? Entonces, creo que sí es no solo la parte legal, sino también toda la parte de social que se tiene que trabajar en este mecanismo, ¿no? Para poder armonizar las dos cosas. Gracias, Alejandra. Voy a leer una pregunta de la audiencia que se aleja un poco de los manglares y se va a los océanos, a ver si alguien se anima a responderla. Dice, considerando al océano como máximo sumidero del carbono del mundo, principalmente por las microalgas, la zona económica exclusiva debería por sí sola tener una categoría de protección al respecto. ¿Saben de alguna iniciativa para tal protección? Ya los puse en jaque. Adelante, Fernando. No, sí hay a nivel internacional preocupación e iniciativas para proteger las zonas marinas, pero no las que pertenecen a las zonas exclusivas de los países. La pregunta es muy pertinente porque los mares proveen de muchos servicios ambientales y están amenazados por un sinfín de actividades. Son pesqueras, mineras, de tránsito de buques, de explotación de hidrocarburos, etc. Entonces, sí existe la inquietud por reglamentar la conservación de los mares, insisto, desde el punto de vista de la normativa internacional. Ahora bien, por lo que hace a las zonas que están dentro de la zona exclusiva que le corresponde a México o cuya jurisdicción es mexicana, también existen varios niveles de protección respecto de cómo se le trate a esos espacios. En algunos lugares hay parques marinos o áreas naturales protegidas o reservas de la biosfera, y en esto, pues bueno, desde luego está reglamentado el uso y la explotación de los mismos. Respecto ya del tema en específico de bonos de carbono azul, pues bueno, lo repasó un poco María. La problemática o la naturaleza es exactamente la misma que en los manglares. Todas las macroalgas
o microalgas y los ecosistemas que proveen de secuestro de carbono azul, su aprovechamiento está dentro de la jurisdicción de la federación y corresponden a la federación en su totalidad. Y entonces caeríamos exactamente en el mismo contexto que el manglar. Para su aprovechamiento por parte de particulares se necesitaría una concesión o un permiso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte de la respuesta a la pregunta. Gracias, Fernando. Adelante, María. Sí, y otro de los instrumentos que Fernando no ha mencionado, pero yo considero muy relevantes y totalmente infravalorados en México, es el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio. Lo que pasa es que pues nada más existen 3 programas de ordenamiento ecológico marino, y uno que está a camino de aprobarse desde hace mucho tiempo para toda la extensión enorme del territorio marino mexicano. Pero en principio es un instrumento ambiental que está destinado a que se lleve a cabo un aprovechamiento sustentable de los recursos, ¿no?, con vistas a su protección, a su conservación. Entonces, yo creo que también en los programas de ordenamiento ecológico marino se le podría incluir, una vez que se legisle sobre el carbono azul, criterios ecológicos en este sentido de la protección, además de los otros instrumentos que comentaba Fernando, incluso zonas de refugio pesquero, ¿no?, que prevé la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pero yo creo que sí, el programa de ordenamiento ecológico marino es uno de esos instrumentos que podría tener mucha mejor utilidad de la que se está dando en muchos lugares del país hasta el momento. Gracias, María. Pues Silvia, no sé cómo ves si nos vamos despidiendo. Quiero ser muy respetuosa del tiempo. Sé que tienen otra sesión en 3 minutitos. Sí, gracias, Tania. Podemos ir cerrando. Si tienen algún comentario adicional, con mucho gusto, tienen el espacio disponible. De mi lado, Encantados perdón, adelante. Sí, encantados de escucharles y de conocer más de este tema relevante para el país. Los panelistas, si alguien, un último comentario, si no, nos despedimos. De nuevo del instituto, agradecerle mucho a los anfitriones y por supuesto a todos los expertos que nos acompañaron hoy. Es una discusión muy pertinente en un momento muy relevante para México, para poder pues gestionar estos recursos naturales de manera que aunen a la acción climática, ¿no? Así que de nuevo muchas gracias. Tania, nada más, si gustan compartir sus redes también, con mucho gusto, también a ti donde te encontramos, si hay gente que posteriormente va a ver estos videos, entonces es importante que sepan dónde contactarlos y saber de qué manera se pueden aún sumar fuerzas, informar más al respecto, ver de qué manera pueden apoyar a esta iniciativa y también pues conocer más a fondo este estudio que realizaron. Sí, por supuesto. Tú dime dónde lo comparto para que lo pueda ver la audiencia. Pues pueden decirlo de voz si gustan, y también pues lo compartimos posteriormente. También podemos dejarlo en nuestras redes sociales también como referencia. Claro, pues en el estudio se encuentra en la página del instituto, que es www.iamericas.org. Ahí se encuentra el estudio y también mi contacto. Y pues no sé si quizá después te pasamos los LinkedIn o las redes sociales de los panelistas para que los tengan también. Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias. Mauricio, unas últimas palabras. No, solamente un gran agradecimiento a Tania y todos sus colegas panelistas. Nos han enriquecido el entendimiento del carbono azul y de los retos legales, culturales y sociales para sacarlo adelante en Baja California. Aspiramos a visitarlos directamente en Baja California próximamente. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, María. Gracias, Anaid, Fernando, José Luis y Alejandra. Gracias a todos. Gracias, Tania. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego.